Hay palabras que matan sin necesitar armas. Palabras que se clavan en el pecho de un niño y crecen ahí como tumores. Mi padrastro me dijo 1000 veces que yo había nacido para estorbar. Que era un gasto. Una sombra. Un error. Y mi madre, en lugar de defenderme, lo defendía a él. Decía que estaba estresado. Que la vida no había sido justa con él. Que había que entenderlo. Y cada palabra que ella usaba para justificarlo era otra puñalada para mí. Pero nada, absolutamente nada en todos esos años de humillación, se comparó con lo que encontré esa tarde en su caja fuerte. Un documento oficial. Una solicitud de emancipación involuntaria. Papeles para enviarme a un centro de acogida. Y lo peor, lo absolutamente peor, un plan B. Un plan escrito a mano con instrucciones detalladas sobre cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Accidente doméstico. Caída en escalera. Llamar ambulancia después. No dejar rastros. Mi padrastro no solo quería que yo desapareciera de su vida. Quería que desapareciera del mundo. Y ese documento probaba que lo había planeado todo. Mi padrastro siempre me decía que yo había nacido para estorbar. Que mi madre arruinó su vida cuando decidió seguir adelante conmigo. Que un hijo que no es de uno nunca es un hijo. Que yo era un gasto, una sombra, un error. Mi madre se tragaba esas palabras como quien traga veneno y sonríe. Ella decía que él estaba estresado, que había que entenderlo, que la vida no fue justa con él. Y cada vez que ella lo defendía, él me insultaba más. Pero nada en toda mi infancia marcada por gritos, puertas cerradas y silencio forzado se comparó a lo que descubrí esa noche. Un documento escondido en su caja fuerte que mostraba que mi padrastro no quería solo expulsarme de la casa. Quería borrarme del mapa. Era fin de tarde. La luz dorada del atardecer atravesaba la ventana lateral e iluminaba la pared azul petróleo suave, revelando cada grieta como una cicatriz de la propia casa. Mi madre estaba en el hospital con una crisis nerviosa. Él, mi padrastro, me mandó a buscar documentos importantes. La puerta de su oficina estaba semiabierta. El lugar olía a cigarro, alcohol barato y rabia acumulada. Entré. La mesa estaba demasiado ordenada. Él nunca era organizado. Algo estaba raro. Fue entonces que noté la caja fuerte empotrada en la pared. Escondida detrás de un cuadro. El cuadro estaba torcido. Como si lo hubieran movido recientemente. Lo jalé. Marqué la contraseña. La fecha de su cumpleaños. Abrió. Miré adentro. Y mi corazón se partió en dos. Había una carpeta negra. Con mi nombre escrito. Mi nombre. En su caja fuerte. La abrí con las manos temblando. La primera página, solicitud de emancipación involuntaria. Caso especial. Solté el aire. No puede ser. Debajo, razón, el menor no es hijo biológico y presenta conductas perjudiciales para el hogar. Conductas perjudiciales. Yo que limpiaba, cocinaba, me encogía para no molestar. Seguí leyendo. El documento estaba lleno con su letra. Firmado. Sellado. Solo faltaba la firma de mi madre. No, susurré. No puede ser. Pero había más. Otro sobre. Más pesado. Lo abrí. Dentro había 2 cartas. Una para el abogado. Otra para un centro de acogida. Sí. Estaba pidiendo lugar para mí. Como si fuera basura que se deja en la calle. La carta decía, necesito que el menor sea trasladado cuanto antes. Mi esposa está frágil emocionalmente y él representa una carga excesiva. Carga. Yo era una carga. Sentí el piso desaparecer. Pero entonces, en el fondo de la caja fuerte, había algo peor. Una hoja suelta. Un borrador escrito a mano. Con el título, Plan B. Si ella no firma. Mi cuerpo se congeló. Empecé a leer. Accidente doméstico. Caída en escalera. Llamar ambulancia después. No dejar rastros.
Mi estómago se volteó. Él no solo quería que yo me fuera. Quería que desapareciera. Que desapareciera de una forma aceptable. Sentí las manos sudar. El pecho apretarse. Fue cuando escuché la puerta de la entrada. Pasos pesados. Era él. ¿Dónde estás?, gritó. Me escondí detrás de la puerta de la oficina. Él entró. Respiraba pesado. Olía a alcohol. Miró la mesa. Miró alrededor. Yo sé que estás aquí. Siempre te metes donde no debes. Di un paso atrás. La madera crujió. Él volteó inmediatamente. ¿Qué hiciste?, preguntó caminando hacia mí. Salí del escondite con la carpeta en la mano. Esto, dije con la voz quebrada. ¿Es lo que querías hacer conmigo? Él me miró con desprecio. Como si fuera un animal que habla. No tenías que ver eso. ¿Realmente ibas a mandarme? O peor. Él apretó los dientes. Eres un estorbo. Tu madre dejó de ser mujer para convertirse en tu esclava. Yo no voy a cargar con un hijo que no es mío. Yo nunca pedí nacer, grité. Él dio otro paso. Casi me alcanzaba. Pues debiste pensarlo antes de arruinar mi vida. Sentí algo dentro de mí romperse. Algo que había intentado proteger durante años. Pero antes de que pudiera tocarme, 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal de la casa. Mi padrastro palideció. No, no ahora. Más golpes. Violentos. ¿Quién está ahí?, grité. Silencio. Entonces una voz masculina, dura, oficial, cargada de autoridad, respondió, abra. Tenemos documentos firmados por el hospital. Su madre nos pidió intervenir. Dijo que temía por la vida del menor. Mi padrastro se quedó paralizado. Ella no pudo, murmuró. El agente continuó, recibimos también una copia del plan B. Y eso es intento de homicidio. Mi padrastro tropezó hacia atrás. Fui a la puerta. Abrí. El agente sostenía una copia del mismo documento que tenía en las manos. Tu madre nos habló antes de perder la conciencia. Sabía que algo oscuro estaba pasando. Y tú acabas de confirmarlo todo. Pero para entender cómo llegamos ahí, para entender por qué mi padrastro pasó años planeando mi desaparición mientras me llamaba estorbo, para entender por qué crecí sintiendo que mi existencia era un crimen. Hay que regresar al principio. Hay que volver a esa casa pequeña en las afueras de Guadalajara, a esa cocina que olía a pozole y a miedo, a esos días cuando mi madre todavía sonreía y yo creía que los abrazos eran seguros. Hay que volver a cuando mi padre todavía estaba vivo y yo todavía era un niño que merecía amor. Mi padre se llamaba Daniel. Mi madre, Rosa. Y yo, su hijo único, era Mateo. Crecí los primeros 5 años de mi vida en una casa llena de amor. Mi padre trabajaba como mecánico. Mi madre vendía tortillas hechas a mano en el mercado. No teníamos mucho dinero, pero teníamos algo mejor. Teníamos familia. Teníamos risas. Teníamos noches donde mi padre me cargaba en sus hombros y me hacía sentir que podía tocar las estrellas. Y luego, todo terminó. Un accidente de tránsito. Una camioneta que se pasó el alto. Y mi padre desapareció. Así de simple. Así de cruel. Mi madre se derrumbó. Perdió el negocio. Perdió las ganas. Perdió algo dentro de ella que nunca regresó. Y yo, con 5 años, no entendía nada. Solo sabía que mi papá ya no estaba. Que mi mamá lloraba todas las noches. Y que el mundo se había vuelto oscuro y frío. Pasaron 2 años. Años donde sobrevivimos de ayudas familiares, de trabajos ocasionales, de la caridad de vecinos. Hasta que mi madre conoció a Gustavo. Mi futuro padrastro. Mi futuro torturador. Gustavo trabajaba en una fábrica. Tenía dinero. No mucho, pero más que nosotros. Era grande. Con manos gruesas y voz ronca. Y cuando apareció en nuestras vidas, mi madre lo vio como salvación. Como la respuesta a sus oraciones.
Él le ofreció estabilidad, seguridad, un techo propio. Y ella, desesperada y cansada, aceptó. Se casaron rápido. Demasiado rápido. Antes de que yo pudiera procesar lo que estaba pasando. Y nos mudamos a su casa. A esa casa que se convertiría en mi prisión. Al principio, Gustavo fingía. Fingía ser amable. Me compraba dulces. Me preguntaba por la escuela. Pero había algo en su mirada. Algo que me hacía sentir incómodo. Como si estuviera midiendo. Evaluando. Decidiendo si valía la pena fingir. Y cuando mi madre quedó embarazada, cuando supo que tendría su propio hijo, la máscara cayó. Ya no necesitaba fingir. Porque ahora tendría sangre de su sangre. Y yo sería solo el recordatorio del hombre que vino antes. El hijo de otro. El intruso. Mi hermanito nació. Se llamó Santiago. Y desde el primer día, la diferencia fue obvia. Brutal. Santiago era tratado como príncipe. Yo era tratado como sirviente. Santiago recibía juguetes. Yo recibía órdenes. Santiago era abrazado. Yo era ignorado. Y cuando preguntaba por qué, mi madre decía que era mi imaginación. Que Gustavo nos quería igual. Pero yo sabía que era mentira. Porque los ojos no mienten. Y los ojos de Gustavo, cuando me miraban, estaban llenos de desprecio. Los insultos empezaron cuando yo tenía 8 años. Pequeños al principio. Mocoso. Inútil. Nada grave. Pero fueron creciendo. Como veneno que se acumula. Estorbo. Carga. Error. Y mi madre, en lugar de defenderme, defendía a él. Está cansado del trabajo. Está estresado. No lo tomes personal. Pero yo lo tomaba personal. Porque era personal. Porque cada insulto era dirigido a mí. A mi existencia. A mi derecho de estar vivo. Cuando cumplí 10 años, Gustavo dejó claro sus reglas. En esta casa hay 2 tipos de hijos. Los míos y los otros. Tú eres de los otros. Y los otros tienen que ganarse su lugar. ¿Ganarse su lugar? Sí. Trabajando. Obedeciendo. Desapareciendo. Y yo empecé a trabajar. Limpiaba la casa. Lavaba platos. Cuidaba a Santiago. Hacía todo lo que me pedían. Tratando de ser suficiente. Tratando de merecer amor. Pero nunca era suficiente. Porque no quería que fuera suficiente. Quería que fallara. Para tener excusa de odiarme. Mi madre trabajaba todo el día. Se iba temprano. Regresaba tarde. Y me dejaba solo con Gustavo. Y cuando estábamos solos, él se volvía peor. Me gritaba. Me empujaba. Me encerraba en mi cuarto sin comida. Y cuando mi madre llegaba y preguntaba por qué yo estaba castigado, él mentía. Se portó mal. Fue grosero. Desobedeció. Y mi madre, exhausta, le creía. Porque era más fácil creerle a él que enfrentarse a la verdad. Que había traído un monstruo a nuestras vidas. Había noches donde escuchaba a mi madre llorar. Y parte de mí quería consolarla. Pero otra parte estaba furiosa. Porque ella había elegido esto. Había elegido a un hombre sobre su hijo. Había elegido comodidad sobre protección. Y yo estaba pagando el precio. Con cada insulto. Cada golpe. Cada noche donde me dormía con hambre porque Gustavo dijo que yo no merecía cenar. Cuando entré a la secundaria, empecé a cambiar. A endurecer. A construir paredes alrededor de mi corazón. Porque era la única forma de sobrevivir. Ya no lloraba cuando me insultaba. Ya no rogaba por afecto. Solo existía. Callado. Obediente. Invisible. Y Gustavo odiaba eso. Odiaba que ya no pudiera romperme. Entonces encontró nuevas formas de lastimar. Formas más crueles. Más calculadas.
Empezó a decirle a la familia que yo era problemático, que me portaba mal, que mi madre no podía controlarme. Y cuando mis tíos, mis primos, me miraban en las reuniones familiares, lo hacían con lástima, con desaprobación. Como si yo fuera el problema. Como si yo fuera quien estaba fallando. Y yo quería gritar. Quería decir la verdad. Pero sabía que nadie me creería. Porque Gustavo era el adulto. El hombre de la casa. El respetable. Y yo solo era el niño. El hijo de nadie. En la escuela empecé a tener problemas. Mi desempeño bajó. Porque era difícil concentrarse cuando vivías con miedo. Cuando no sabías qué humor tendría tu padrastro cuando llegaras a casa. Si sería día de insultos o día de algo peor. Los maestros notaban. Me preguntaban si todo estaba bien. Y yo mentía. Sí, maestro. Todo bien. Porque había aprendido que decir la verdad era peligroso. Que podía empeorar las cosas. Había un maestro, el profesor Ramírez, que insistía. Mateo, si hay algo en casa, puedes decirme. Estoy aquí para ayudar. Y yo casi le cuento. Casi le digo que mi padrastro me odiaba. Que mi madre lo permitía. Que yo vivía con miedo constante. Pero entonces recordé las palabras de Gustavo. Si alguna vez hablas, si alguien se entera, te vas. A un orfanato. A la calle. Donde sea. Pero te vas. Y el miedo me silenció. Como siempre. Cuando cumplí 15 años, algo en mi madre cambió. Empezó a estar más callada. Más asustada. Gustavo había empezado a maltratarla también. No físicamente. Pero emocionalmente. Con las mismas técnicas que usaba conmigo. Insultos. Humillaciones. Control. Y yo veía en sus ojos el mismo miedo que había en los míos. Y me dio rabia. Rabia porque ella había permitido esto. Había traído a este hombre a nuestras vidas. Y ahora ambos éramos sus víctimas. Intenté hablar con ella. Mamá, tenemos que irnos. Esto no está bien. Pero ella negó con la cabeza. No podemos. No tenemos a dónde ir. No tenemos dinero. Y además, Santiago. No puedo quitarle a su padre. Y ahí estaba. Santiago. El hijo perfecto. El que sí era querido. Y yo era el sacrificable. El que debía aguantar para que Santiago tuviera familia completa. Mi dolor no importaba. Solo importaba mantener la apariencia de familia perfecta. Gustavo empezó a decir cosas más oscuras. A veces miraba a mi madre y decía, la vida sería más fácil si fuéramos solo 3. Tú, yo y Santiago. Y mi madre no respondía. Solo bajaba la mirada. Y yo entendía. Estaba considerando una vida sin mí. Y eso dolía más que cualquier insulto. Porque significaba que para ella, yo también era prescindible. Un día, cuando yo tenía 16 años, encontré a Gustavo en su oficina mirando papeles. Papeles legales. Con mi nombre. Le pregunté qué era. Y él sonrió. Una sonrisa fría. Cruel. Solo estoy preparando el futuro. Un futuro donde todos seamos más felices. Y no dijo más. Pero yo supe. Supe que estaba planeando algo. Algo malo. Algo definitivo. Empecé a tener pesadillas. Pesadillas donde desaparecía. Donde nadie me buscaba. Donde mi madre y Santiago seguían con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Y me despertaba sudando. Con el corazón acelerado. Preguntándome si las pesadillas eran premoniciones. Si realmente Gustavo estaba planeando mi desaparición. Traté de ser más cuidadoso. De no estar solo con él. De no darle excusas para lastimarme. Pero era imposible. Porque vivíamos en la misma casa. Respirábamos el mismo aire. Y él estaba siempre ahí. Siempre observando.
Siempre esperando. Como depredador esperando el momento perfecto. Mi madre empezó a tener ataques de ansiedad. Crisis nerviosas. Y Gustavo la llevaba al doctor. Le daban medicamentos. Pero nunca mejoraba. Porque el problema no era químico. Era él. Era vivir con miedo. Era cargar la culpa de haber traído un monstruo a nuestras vidas y no poder sacarlo. Porque ahora tenía un hijo con él. Y estaba atrapada. Como yo. Había noches donde mi madre venía a mi cuarto. Se sentaba en mi cama. Y me miraba con ojos llenos de lágrimas. Lo siento, susurraba. Yo solo quería darte una familia. Yo solo quería que no pasaras necesidades. Y yo no sabía qué decir. Porque parte de mí la entendía. Pero otra parte la odiaba. Por ser débil. Por elegir seguridad sobre seguridad real. Por sacrificarme en el altar de su comodidad. Cuando cumplí 17, Gustavo se volvió más agresivo. Más impaciente. Como si estuviera cansado de esperar. Me insultaba frente a Santiago. Le decía a mi hermanito, no seas como él. Él no es tu hermano de verdad. Él es solo alguien que tu mamá trajo. Y Santiago, con 8 años, empezaba a repetir. A tratarme diferente. A verme como Gustavo me veía. Y eso dolía más que todo. Porque Santiago había sido inocente. Y ahora lo estaban convirtiendo en otra versión de su padre. Mi madre fue hospitalizada. Crisis nerviosa severa. Y yo me quedé solo en la casa con Gustavo y Santiago. Y fue el peor fin de semana de mi vida. Porque Gustavo ya ni fingía. Ya ni pretendía. Me trataba como enemigo. Como invasor. Y yo dormía con la puerta cerrada con llave. Con miedo de lo que pudiera pasar. Fue entonces, cuando mi madre seguía en el hospital, que Gustavo me mandó a buscar documentos. Y encontré la caja fuerte. Y encontré la verdad. Toda la verdad. Documentada. Planeada. Real. Y entendí que mis pesadillas no eran exageración. Eran advertencia. Porque Gustavo realmente estaba planeando desaparecerme. Y tenía todo listo. Solo estaba esperando el momento correcto. Cuando lo confronté, cuando le mostré los documentos, vi algo en sus ojos. No arrepentimiento. Alivio. Alivio de que finalmente saliera a la luz. De que ya no tuviera que fingir. Y me dijo la verdad. Que nunca me quiso. Que siempre fui un estorbo. Que mi madre escogió tenerme y arruinó su oportunidad de tener la familia perfecta. Y que él solo estaba corrigiendo el error. Entonces llegaron los golpes en la puerta. Las autoridades. Y Gustavo palideció. Porque resulta que mi madre, en el hospital, en uno de sus momentos de lucidez, había hablado. Le había contado a una enfermera sus miedos. Sus sospechas. Y la enfermera había llamado a las autoridades. Y cuando investigaron, encontraron copias de los documentos. Porque Gustavo había sido descuidado. Había enviado borradores por correo. Había consultado con abogados. Y dejó rastro digital. Los agentes entraron. Arrestaron a Gustavo. Los cargos fueron graves. Intento de homicidio. Abuso infantil. Conspiración. Y cuando lo esposaron, cuando lo sacaron de la casa, me miró con odio puro. Esto es tu culpa, dijo. Tú arruinaste todo. Y yo, por primera vez en años, sonreí. Porque finalmente alguien lo vio. Finalmente alguien supo. Y finalmente iba a pagar. Mi madre salió del hospital días después. Y cuando le conté todo, cuando le mostré los documentos, se derrumbó. Lloró durante horas. Porque se dio cuenta de lo cerca que había estado de perderme. De lo ciego que había estado. De cómo había fallado en protegerme. Y me pidió perdón. Una y otra vez. Lo siento. Lo siento tanto. Y yo no supe si perdonarla. Porque el daño era profundo. Las cicatrices reales. El juicio fue mediático.
Porque intentar desaparecer a tu hijastro con documentos firmados y planes escritos no es común. Y Gustavo fue sentenciado a 20 años de prisión. Por todos los cargos. Y cuando lo sentenciaron, cuando el juez leyó el veredicto, sentí algo que no había sentido en años. Seguridad. Santiago fue lo más difícil. Porque él amaba a su padre. Y no entendía por qué se lo quitaron. Y me culpaba. Tú hiciste que se lo llevaran. Tú mentiste. Y yo traté de explicarle. Pero era muy joven. Demasiado influenciado. Y nuestra relación quedó rota. Tal vez para siempre. Mi madre y yo nos mudamos. A otra ciudad. Lejos de Guadalajara. Lejos de los recuerdos. Y empezamos terapia. Juntos e individual. Porque el daño era profundo. Y necesitábamos sanar. Necesitábamos aprender a ser familia de nuevo. A confiar. A amarnos sin miedo. Hoy, 3 años después, estoy mejor. No completamente bien. Porque esas cosas dejan marcas. Pero mejor. Estudio trabajo social. Porque quiero ayudar a otros niños como yo. Niños que viven con padrastros abusivos. Que son tratados como estorbos. Que cargan culpa que no es suya. Y quiero decirles lo que nadie me dijo. No eres el problema. Nunca fuiste el problema. Mi relación con mi madre es complicada. Porque aunque entiendo que ella también fue víctima, no puedo olvidar que no me protegió. Que eligió creerle a él sobre mí. Que permitió años de abuso antes de actuar. Pero estamos trabajando en eso. En terapia. En conversaciones honestas. En reconstruir lo que se rompió. Santiago vive con nosotros ahora. Y lentamente está entendiendo. Está viendo videos. Leyendo documentos. Y empezando a procesar que su padre no era quien él pensaba. Y aunque todavía es difícil entre nosotros, hay esperanza. Esperanza de que algún día podamos ser hermanos de verdad. Gustavo sigue en prisión. No lo he visitado. No planeo hacerlo. Porque no le debo nada. Ni mi presencia. Ni mi perdón. Ni mi tiempo. Él tuvo años para hacer lo correcto. Para tratarme con dignidad. Y eligió el odio. Eligió la crueldad. Eligió planear mi muerte. Y eso es imperdonable. Las cicatrices están ahí. Hay días donde escucho su voz en mi cabeza. Diciéndome que soy un estorbo. Que arruiné todo. Y esos días son difíciles. Pero también hay días buenos. Días donde me miro al espejo y en lugar de ver al niño roto que él quería destruir, veo al hombre que sobrevivió. Y en esos días, sonrío. Si tú que estás escuchando esto has vivido con un padrastro o madrastra abusiva, si te han hecho sentir que eres un estorbo, que no mereces estar ahí, que tu existencia es el problema, quiero que sepas algo. No es verdad. Los adultos que tratan así a los niños son los que están mal. No tú. Y mereces protección. Mereces amor. Mereces seguridad. El abuso de padrastros es más común de lo que pensamos. Y muchas veces las madres, en su desesperación por mantener la familia unida, cierran los ojos. Permiten. Justifican. Y los niños pagan el precio. Pero no tiene que ser así. Puedes hablar. Puedes pedir ayuda. Puedes escapar. Esta es mi historia. La historia de un hijo que fue tratado como estorbo durante años. Que fue planeado para desaparecer. Que encontró documentos que probaban que su vida estaba en peligro. Pero que sobrevivió. Que habló. Que buscó justicia. Y que está sanando. Día a día. Paso a paso. Si esta historia te tocó, si te identificaste con algo de lo que aquí se contó, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que han enfrentado el abuso y han encontrado la fuerza para sobrevivir. Historias de dolor pero también de esperanza. De oscuridad pero también de luz. Subimos videos nuevos todos los días.
Porque creemos que cada historia merece ser contada. Y cada superviviente merece saber que no está solo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si alguien te trata como estorbo, el problema es de ellos. No tuyo. Tú mereces amor. Siempre lo mereciste.